Hola a todos, hoy día estamos en un nuevo capítulo de almacultura.com con Cristian Nasir. Hola a todos, hoy día vamos a hablar de el maestro Saturno, probablemente una de las lecciones más apasionantes dentro del mundo de la astrología, donde nos vamos a encontrar con un principio, siento yo que es fundamental para el análisis de una carta astral. Saturno, partamos hablando un poquito de él. Yo creo que en términos de principio nos establece esto, de un principio de estructura. Todo lo que toca Saturno en una carta astral finalmente viene a estructurar una parte del yo, una parte de un proceso de vida. Por ejemplo, si toca una casa, va a estructurar esa área y lo va a hacer a partir de un lenguaje que es muy propio de Saturno, que son las limitaciones, que son las restricciones, un poco esta idea del tirano que tú más bien mencionabas, Ale. Claro, en la antigüedad se consideraba a Saturno como un planeta maléfico y hasta el día de hoy todavía, en términos de significante, didácticamente hablando, es importante para poder establecer el lugar desde donde viene Saturno en la mitología griega y cómo va evolucionando psicológicamente desde la sombra hasta convertirse en un maestro que obviamente sería como la evolución natural que debería tener. Exactamente, bueno, Saturno también desde la literatura se habla un poco de esto de él ser el señor del karma, el regente del karma. O sea, también Saturno nos promete un equilibrio en la vida y de llegar a un punto donde la persona se encuentra con lo que le es propio, con lo que le es inherente a su propio desarrollo y proceso evolutivo. También define mucho lo que son las propias estructuras, de alguna forma, como esto lo explicas mucho mejor tú claramente, como el hemisferio izquierdo finalmente es de la imagen del árbol de la vida, desde la lectura de Binah también puede ser representado desde esta perspectiva, ¿cierto? Sí, claro. Si uno coloca en el árbol de la vida los planetas, Plutón como la glándula pineal, el hemisferio derecho, el límbico, el hemisferio emocional con Neptuno, y el hemisferio izquierdo reptiliano, donde está Saturno, que es la columna izquierda del árbol de la vida, obviamente podemos tener una lectura y es loco porque obviamente cuando se habla de Saturno en Kabbalah se habla de que está en una columna de fuego, de energía, luz física y luz como luz espiritual. Por lo tanto, es un planeta que está muy elevado en el árbol de la vida, jerárquicamente más conectado con luz, y sin embargo rige un signo tan de nivel físico en los planos más inferiores que es Capricornio. Es la paradoja. Exactamente. Bueno, yo creo que también es importante entender a Saturno desde este modelo, claro, del árbol de la vida, y también insertándolo dentro de todo el resto de la estructura de la carta astral. O sea, Saturno, insisto con esta idea, estructura todo lo que toca, y desde ahí siento que hay dos elementos fundamentales a poder integrar dentro de este análisis. En primer lugar, el Sol, y en segundo lugar, la Luna. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a hacer una analogía desde un punto de vista muy práctico. Pensemos en la estructura de un huevo, pensemos en el Sol como la yema, como esta parte que brilla, como esta esencia, ¿cierto?, que busca expresarse, que probablemente desde ahí emerja la vida. La clara como la estructura que protege a este centro, ¿cierto?, vale decir la luna, la madre desde un punto de vista simbólico dentro de nuestro proceso de vida, que entonces que protege a este pulso vital, y Saturno como la cáscara, vale decir como la estructura dura que sostiene todo esto. Entonces finalmente el proceso de realización solar no excluye otros elementos de la carta tan importantes como la luna y como Saturno. Por un lado, la luna como la sustancia para que el sol pueda brillar, como la seguridad que necesita desarrollar la persona de manera que es prohibida de manera cálida, de manera afectiva, justamente todo un lenguaje canceriano. Y por otro lado, esta estructura dura, sólida, de limitaciones, de maestría que ofrece Saturno como proceso. A mí lo que siempre me ha llamado la atención ha sido que Saturno, regente de Capricornio, en el modelo del sistema de las casas, está vinculado con el arquetipo de la madre. Eso nos trae a colación de que en la mitología griega, cuando se habla primero de que el padre arquetípico es Urano, el cielo estrellado, y la madre es Gea o Gaia, la tierra, hablamos de que la cualidad de la forma en que se presenta esta diosa o este elemento femenino es tectónico, es la roca que te da esta estructura y seguridad. Bueno, es como muy objetivo porque en realidad el padre o sale a cazar o sale a trabajar y poco se ve, pero no puedes dejar de tener esta estructura orgánica
que te alimenta, que te viste, que te cuida. Exacto. Y que es necesaria, que estaría representada por la figura arquetípica capricorniana, saturnina de la madre, que es súper necesaria y es la que pone las leyes en la casa. Claro, y ahí también podríamos responder un poco a esta dualidad que se genera en términos de decir, bueno, por un lado Saturno es el padre y la luna es la madre, sí, pero cuando nosotros vemos en una carta astral, la casa 10 tiende a representar más la madre en términos de quién te prepara para el mundo, y la casa 4 tiende a estar más asociada con el padre. Entonces de esa perspectiva toma mucha lógica ese razonamiento que también menciona. Sí, claro. Siento que porque a veces se habla Saturno como figuras de autoridad. Exacto. Y puede ser la madre, el padre, incluso una abuela o un abuelo. Justamente. Y eso yo creo que nos lleva a una gran pista para también para entender los ciclos de Saturno. Saturno se demora en dar la vuelta a nuestra carta astral entre 27 y 30 años, donde se produce el primer retorno de Saturno, donde finalmente entramos a la mayoría de edad, digamos, en la vida, es donde finalmente uno consteló todas las situaciones que necesitaba desde cierto plano para poder adentrarse en su proceso de estructuración personal. Pero ¿qué sucede? Con el primer ciclo de Saturno, todo lo que está en juego se vive, en términos saturninos, se vive en la familia. Para luego, la segunda parte del ciclo de Saturno, entrar a vivirse en sociedad, que es justamente la búsqueda que tiene Saturno de generar un impacto social. Entonces, como bien dice Ale, pasa esto con Saturno, que claro, puede ser la madre, puede ser el padre, pero el fin de cuentas es todo el sistema familiar que estructura con la dureza que de alguna manera representa Saturno para de alguna forma enrolar a la persona dentro de lo que es su propósito, dentro de lo que es su karma. Cabalísticamente hablando, Saturno también representa la estructura del ego, o la estructura yoica más nuclear, porque el ego está compuesto de muchas capas. A veces el ascendente puede ser el ego, a veces Marte es otra forma de ego. Los cabalistas hablan de 3 demonios que los representan en Marte, Mercurio y Saturno. Que sería toda la columna izquierda, que tiene intenso deseo de recibir, que es la inclinación a los complejos, al lado oscuro de uno, de la humanidad completa, porque si la humanidad hoy día practicara más el dar, estaríamos súper bien, nos iría súper bien. Exacto. Como humanidad, porque nivelaríamos y equilibraríamos este eje. Un comentario que a mí me gustaría hacer sobre Saturno respecto de como estructura yoica, como estructura o nuclear del ego, es que siempre se disfraza en un cierto sentido. Por eso es que la primera etapa de la vida más bien recibimos el impacto de la administración del karma de Saturno, que se encarga de hacer real que la ley del universo se cumpla, porque somos almas que hemos vivido 600, 700, 800, 1200 encarnaciones, y la estructura de Saturno se va volviendo, como esta cáscara del huevo que tú hablabas, cada vez más cristalizada, más gruesa, más rígida, y genera una resistencia o una dificultad de encarnación en encarnación para que nosotros podamos hacer el trabajo con el planeta con el cual está aspectado Saturno. Exacto. Es un tema que lo vamos a tocar en próximos videos, cuáles son los interaspectos que tiene Saturno con otros planetas, y para ustedes va a ser súper interesante porque les va a permitir poder hacer un trabajo más de coaching, porque aparte de enterarte de que, ya yo tengo cuadrado la luna con Saturno, sí, pero que así con esa cuestión. Exacto.